del Sur. Tenemos, muy bien, tenemos tres invitados que nos van a guiar un poco por este escenario. Diana Flores, Gina Vargas y Roberto Espinosa, a quienes los voy a presentar con más detalle cuando les toca hablar a cada uno, ¿no? Entonces hemos visto, más que todo las personas fuera del país, un escenario muy complejo, difícil de comprender, que comenzó con el intento de autogolpe de Pedro Castillo, el expresidente, la vacancia y luego un estallido que empezó al sur del país, más que todo en los territorios quechuas y luego aymaras, ¿no? De Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, pero que ya se han expandido por casi todo el país, llevando también a movilizaciones grandes en la capital, en Lima, y que ha costado la vida a ya más que 50 personas que han sido básicamente asesinados por la represión policial y las Fuerzas Armadas en distintas partes del país, particularmente en el sur, ¿no? Obviamente todo eso se inscribe en una historia más larga de crisis que quizás ya no podemos hablar de crisis no más, ¿no es cierto? Políticos, sociales en el Perú, casi una suerte de colapso de un régimen político-económico que ha perdido su legitimidad progresivamente en los últimos años, pero también en una historia mucho más larga. No es casualidad que el levantamiento se ha concentrado en las mismas tierras de la rebelión de Tupac Amaru y de sucesivas rebeliones indígenas en la historia colonial y republicana del país, o también en los territorios más afectados por la guerra de los años 80 y 90, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de unos asuntos, acontecimientos políticos tras la crisis generada por la decisión desafortunada de Pedro Castillo, en muchos sentidos desafortunados, y podemos hablar de ello, pero más bien de un tema mucho más profundo que tiene que ver con qué tipo de país tenemos, qué tipo de país queremos, ¿verdad? Vamos a escuchar mucho más de esto de nuestros tres invitados, que van a hablar cada uno desde su lugar, desde su historia de lucha, de análisis y de su vínculo también de este escenario. Empezaremos con Diana Pucatica Flores. Ella es aymara de Puno, docente universitaria, activista conocido de muchos espacios, desde las peleas por los derechos de los animales hasta la lucha contra el extractivismo y muchos otros más. Y ella ha estado muy cerca al escenario de distintas formas. Entonces queremos empezar contigo, Diana. Muchas gracias por estar aquí. Tienes unos 12 minutos para compartir tus impresiones. Las preguntas que en principio hemos planteado a nuestros invitados es: ¿cuál es la caracterización de la situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué salidas ven de ello? ¿Por dónde podría haber algún tipo de salida transformadora de este escenario? Y también, ¿qué se puede hacer quienes están fuera del país para contribuir a ello, ya que ese es un espacio donde estamos convocando más ampliamente que solo los espacios peruanos? Entonces, con eso dicho, Diana, adelante y muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, compañeros, compañeras, por el espacio. Me gustaría primero señalar de que lo que voy a compartir parte de un poco el dolor también que sentimos en este momento en el territorio, no solo desde el análisis académico, sino desde un poco la impotencia que sentimos en este momento, y creo que esa es una primera cosa que hay que hacer, ¿no? Es reconocer cómo esto también nos afecta, nos convoca, nos interpela a nivel emocional, y trabajar con eso, ¿no? Trabajar y partir desde ahí, ¿no? Bueno, efectivamente, como señalaba Rafa, me ha tocado un poco en las últimas semanas, forzosamente, creo que nadie le hubiera gustado estar en esta situación de los compañeros allá, compañeras, pero tratar de articular algunos procesos de solidaridad en el sur, ¿no? Como soy docente universitaria, además, muchos de mis estudiantes han estado involucrados en este proceso. De hecho, eso es una característica de este proceso, es que está, en el caso particular incluso de Juliaca, donde ha habido la mayor cantidad de asesinados por el gobierno, han sido jóvenes autoconvocados, jóvenes mujeres y varones, la mayor parte no afiliado a colectivos ni organizaciones, que de por sí Juliaca tiene un historial en eso, pero en este caso no necesariamente, no ha sido un requisito, y que se han visto vulnerados en sus derechos más básicos, y varios de ellos todavía tienen procesos judiciales abiertos, ¿no? Lo primero que me gustaría señalar para contextualizar lo que señalas, Rafa, es que estamos en una dictadura, ¿no? Ponerle palabra a las cosas a veces ayuda a dimensionarlas, y también nos puede dar un poquito de, paradójicamente, muy paradójicamente, de paz mental a reconocer
que nuestra respuesta no puede ser la misma que antes, ¿no? Nosotros tenemos una historia de criminalización de la protesta en el Perú, tenemos una historia de violencia contra los pueblos indígenas y originarios y contra sus dirigencias y sus estructuras organizativas, pero las características nuevas que estamos viendo ahora es que incluso algunos mínimos formales que se respetaban, al menos formalmente, ¿no? Valga la redundancia, o las que se apelaban, o que suponían motivo de escándalo en la opinión pública, ya no, porque ya se están normalizando. Estamos en un escenario de dictadura en donde se está normalizando la violencia y creo que es importante reconocerlo como dictadura porque a diferencia de otros momentos en donde todavía creías que podías tener una oposición visible, ahora hasta tener una oposición y trasladar algunas banderolas en un taxi podría ser motivo de una detención, ¿no? Ese es el escenario peruano, ¿no? Eh, Ahora bien, nosotros desde los pueblos del sur creo que compartimos esta sensación de que en realidad, aunque ahora estemos hablando de esta exacerbación de la violencia, en realidad hace mucho ya están gobernando sin nosotros, ¿no? Una hermana del mercado Unión y Dignidad de Puno me decía cuando apenas empezaron las movilizaciones, antes incluso que hubieran los enfrentamientos en Ilave y en Juliaca, ella me decía, bueno, nos tenemos que ir para Lima, el mercado ya se está organizando, ¿no? Porque ya se acostumbraron mucho rato. Me dijo, como hace rato no tenemos un aymarazo, ya se acostumbraron a gobernar sin nosotros, ¿no? Sin nosotras. Y creo que sus palabras son evidencia de que en realidad hemos vivido en un proceso de tensión permanente con el gobierno central en donde no nos hemos reconocido, donde nuestros derechos no han estado garantizados y donde la posibilidad de que Castillo gobierne más allá de las críticas compartidas que podemos tener seguramente con varios presentes aquí o que no se escuchan, suponía la posibilidad que uno de nosotros gobierne. Y cuando siquiera se atacó de forma tan racista de los inicios de su gobierno o algunas medidas que quiso promover, o incluso más allá de eso, lo que él representaba, esa posibilidad, pues estamos viendo de que no solo no han gobernado sin nosotros, sino que nos niegan toda posibilidad de hacerlo incluso cuando lo elegimos, ¿no? Eh, y yo creo que esto está muy vinculado al tema, además, ambiental y minero, porque creo que en los pueblos originarios donde tenemos presencia de industrias extractivas, sabemos muy bien qué significa que gobiernen sin nosotros, ¿no? Porque toman decisiones desde un gobierno central no basadas en la defensa de nuestros intereses, ¿no? Entonces, otro segundo punto clave es que creo que vemos una violencia institucionalizada, ¿no? Y ejercida de forma impune y general, como decía, ¿no? Eh, y creo que otra vez las comunidades afectadas por la minería y las instituciones que lo acompañan lo saben totalmente, ¿no? Hace unos días, justo una semana, de hecho, con un diálogo con comunicadores de la Universidad Católica del Perú, uno de ellos decía, Santiago Pedralio, si no me equivoco, decía, pareciera que estamos en una narrativa de contexto de guerra, ¿no? Y en una narrativa de contexto de guerra parece que todo se vale, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de a qué narrativa estamos apelando, porque efectivamente pareciera que otra vez la violencia se institucionaliza y se permite y se normaliza la impunidad, ¿no? Me gustaría resaltar otra característica antes de pasar al ver el tema de las salidas, que en el caso de Juliaca, mejor dicho, Juliaca se ha movilizado y de forma particular Juliaca e Ilave en la región Puno, porque creo que son dos provincias que manifiestan que aunque han intentado insertarse incluso en la lógica de mercado del país, no han sido rechazadas, ¿no? El rechazo permanente a la zona franca en Juliaca, por ejemplo, a pesar del evidente flujo comercial y producción comercial e innovación que tiene la zona, y más bien la criminalización a sus acciones, creo que es característico, ¿no? Puno se ha movilizado, pero Puno se ha movilizado desde una lógica distinta, ¿no? Juliaca, en cambio, es una provincia que se ha hecho a sí misma, ¿no? Incluso por sobre la ciudad fundada de forma colonial, que es Puno, y hay que reconocerlo. Juliaca representa la resistencia de la resistencia todavía, entonces creo que eso también es característico en otras provincias de nuestro territorio nacional, ¿no? Frente a estas salidas, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con las falsas salidas que terminan más bien estigmatizándonos más, ¿no? Y la gente dice, bueno, hay que generar diálogos en este contexto tan complicado, ¿no? Bueno, lo primero que habría que decir es que el diálogo necesita condiciones, ¿no? Y no hay condiciones de diálogo cuando tienes enfrente a una presidenta que ha asesinado, ¿no? O sea, y estamos hablando que no necesariamente ha disparado del gatillo, pero sí que ha, no una, dos, tres, que ya de por sí no tendría que ser para nada tolerable, ha permitido el accionar de la policía de manera tan impune, ¿no?
Y encima, que ya antes incluso que hubiera ocurrido en estas faltas, ya era percibida como una traidora, ¿no? Pero yo creo que ahí todavía había un margen de posibilidad todavía de conversar con el gobierno o con ella en particular, con la figura presidencial, pero después de los asesinatos no. Entonces es bien perverso creer de que puedes generar diálogo cuando se está criminalizando tus dirigencias, cuando se está violentando a la gente directamente, cuando a tu interlocutor se supone del proceso comunicativo le estás negando la condición de ciudadano, ¿no? Y lo estás atacando. Buena parte de las delegaciones que han llegado a Lima han llegado sin sus dirigencias tradicionales, lo que ha dificultado mucho las coordinaciones para recibirlos, porque justamente sus dirigencias están con miedo, están preocupadas, ¿no? Varias han desertado en el proceso, entenderíamos también comprensiblemente. Y bueno, otro elemento frente a la salida, entonces yo diría sí, pero habría que disputar la narrativa de en qué condiciones vamos a generar un diálogo, qué requisitos, ¿no? ¿Qué necesitamos para generar un diálogo y disputar esa narrativa a nivel público? Estamos en un momento bien particular en donde todas esas cosas que nosotros decíamos, veníamos denunciando que pasaban, ¿no? Que no se garantizan derechos, que se criminaliza la protesta, que la policía ataca a los nuestros, que actúa para el sector privado, etcétera. Todas estas cosas que venían denunciando incluso desde el sector en defensa de los derechos medioambientales, está sucediendo a nivel general. Entonces yo tengo la impresión que una posible salida, pensando no solo en el corto plazo, sino a nivel de acumulación política, es disputar o el visibilizar y el evidenciar ante la población que generalmente vota de derecha, los sectores populares que votan contra o votan de forma conservadora, visibilizar ante esos sectores que en realidad este es el común denominador de la práctica que se instaura en los pueblos, ¿no? Y los pueblos originarios en particular, ¿no? Implicaría disputar qué es una democracia también, ¿no? Un piquete de Arequipa a Juliaca cuando intentábamos cruzar justo para hacer algunas acciones de apoyo humanitario a los heridos y heridas en alguno de esos tránsitos en la carretera, uno iba y consultaba ante la asamblea si podía pasar. Y me acuerdo que en ese contexto, después de una asamblea, se evaluó y dijo, ya está bien, puede pasar tales personas con tal condición, después de haber dado las explicaciones del caso. Ella decía, bueno, esto es una democracia, porque estamos sometiendo a la deliberación colectiva si nos viene bien o no nos viene bien que este grupo de personas decidan pasar el bloqueo o no decidan pasar el bloqueo, ¿no? Entonces toca disputar otra vez qué estamos llamando por democracia. No teníamos una democracia profunda antes, ahora tampoco la tenemos, pero ahora ni siquiera tenemos los mínimos, ¿no? Otro tema que a mí me parece que en ese contexto de disputa habría que tener es tener cuidado con que se posicione la idea de los recursos naturales como la salida, ¿no? Así como en la pandemia empezó a surgir este discurso de que la extracción de los minerales podía ser la opción para la reactivación económica en este contexto, y cuando Dina dijo esto de que Puno no es el Perú, empezó a surgir este discurso de que litio, ¿no? Que Puno tiene litio, que Puno no sé qué. Cuidado con eso, ¿no? Otra vez nos toca ahí, creo que a las organizaciones, visibilizar qué ha significado la presencia de estas grandes reservas en nuestro territorio. Solo la posibilidad de cubrir más adelante programas sociales bajo un gobierno de izquierda, o ha significado también la vulneración de los derechos, ¿no? Y los derechos de la naturaleza, además. Entonces, otra vez creo que hay que disputar la narrativa, ¿no? Otro tema que me parece central, ya pensando un poquito más en el corto plazo o incluso en un intermedio plazo, es el tema del proceso constituyente, y hay que darle contenido, compañeros. Si es que no empezamos a disputar el contenido de lo que se impondría un cambio constitucional en este momento, nos van a, no, nos van a ganar por goleada. No, porque en un contexto de tanta violencia, muchas posturas conservadoras, por ejemplo, han empezado a tener avances considerables, ¿no? Y hay que reconocerlo. Entonces, creo que más bien la presencia en Lima de diversas delegaciones, lo conversamos con algunos colectivos la semana pasada, supondría la posibilidad de que generemos estos momentos de diálogo y conversación y darle contenido. ¿Cuál es ese proyecto país que queremos reconstruir, ¿no? Se los digo con sinceridad, me cuesta trabajo decirlo con mucha esperanza. Ahorita hay mucho escepticismo todavía, pero bueno, nuestros pueblos sabemos que cada vez que algo muere, algo nace. Entonces, pues a disputar el proceso de nacimiento y de emergencia, ¿no? Y ya cerrando, porque ya veo a Rafa prender su micro, creo que nos parece una posible salida importante es reapuntar al Congreso.
¿no? Dina ha sido tan terrible, tan terrible, que ha logrado algo alucinante, que es que la odiemos más que al Congreso, cuando en realidad nuestro rechazo al Congreso había sido sostenido en el tiempo, ¿no? Encuesta tras encuesta, cambiabas variables, todo, y seguía el rechazo a la institución del Congreso y a sus miembros en particular, incluso aunque la gente los hubiera elegido, pero necesitamos reapuntar al Congreso porque se supone que el Congreso, aparte del Ejecutivo, es la representación de esa diversidad y no es casual que esa diversidad también esté en crisis de legitimidad, ¿no? Entonces, creo que todos sabemos de que no basta la renuncia de Dina, es necesaria, indispensable, innegociable, pero necesitamos que William Zapata y el fujimorismo no se siga posicionando en este contexto, ¿no? Y una última salida para compartirles, compañeros y compañeras, y a veces no es tan políticamente correcto decirlo en ciertos contextos, porque entiendo que Castillo representó una posibilidad y una esperanza para muchos y muchas, es que necesitamos evaluar el gobierno de Castillo. Necesitamos evaluar qué pasó, ¿no? Eh, Creo que una de las principales conclusiones, si me anticipo, es de que es valioso que uno de los nuestros, con nuestras características de origen, esté en el gobierno, sí, pero ese es el punto de partida, si quieres, no el punto de llegada. La que un representante tenga ciertas características de origen socioeconómico, étnico o discursivo incluso, no significa que represente necesariamente de la mejor forma nuestras demandas, ¿no? Que eso no niega de la terrible violencia que le han ejercido contra Castillo cuando asumió el mando, eso es innegable, ¿no? Y de hecho eso lo vamos a seguir demandando y reclamando, y que necesitaría un proceso justo, un proceso judicial justo también, pero creo que sí nos toca evaluar, y en Puno lo decíamos con algunos compañeros y compañeras, bueno, los puneños somos bien jodidos, toca aplicar eso, ¿no? Y ser exigentes con nuestros representantes, y que no nos vuelva, intentemos no volver a estar en esa situación, complejizando el escenario y viendo que no basta con ciertas características, ¿no? Hay demandas que en el movimiento necesitan fortalecerse, posicionarse, hacerse más sólidas. Eso, gracias, hermanos. Muchas gracias, Diana, por tu lectura de bastante cerca, digamos, del epicentro de la resistencia y sumándonos obviamente al enorme dolor y la gran indignación, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene, salvo quizás el baguazo, pero no tiene precedente en tiempos democráticos en el Perú, ¿no? En realidad hemos vivido en las últimas semanas 3 veces el baguazo en distintas partes del país. Y estamos viendo prácticas que, como tú bien dices, no hemos visto desde la dictadura fujimorista en el país. Entonces, hay una degeneración, inclusive de las ya no tan buenas, pero relativas modales prácticas, digamos, que ha habido en democracia a un nivel enormemente preocupante. A la vez, como dice Diana, donde hay resistencia también siempre hay esperanza. Ha sido impresionante ver el nivel de resiliencia, de solidaridad, de práctica de organización comunitaria, particularmente en Puno, pero en realidad en todo el sur del país, que ha sido muy, muy, muy fuerte. Vamos a seguir con Gina Vargas, socióloga, feminista peruana, muy reconocida a nivel internacional, cofundadora de Flora Tristán y integrante de la articulación feminista Marcosur. Vamos a escuchar su perspectiva. Tienes también unos 12 minutos, Gina. Adelante, por favor. Me avisas cuando esté llegando a los 10, por favor, porque a Dale, veces... dale. Bueno, estoy totalmente con Puca, con Diana, de todo lo que ha dicho, porque creo de que ese es el trasfondo del que tenemos que partir. Yo creo que es una crisis estructural tremenda, no es cualquier movilización, no es cualquier crisis, es una crisis que se viene acumulando y arrastrando a lo largo de muchos años, y que tiene que ver además con esta política de como dicen los compañeros, una política absolutamente colonial que la venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales, ¿no? Una república que nació también colonizada y colonializando además al país, ¿no? Creo que
la crisis no es una sola, ni corresponde solamente a este periodo. Acuérdense, bueno, yo agarro lo más inmediato, Fujimori primero con su constitución, con las características neoliberales, de ausencia de derechos, ausencia de todo lo que era una propuesta más articulada y democrática. Pero bueno, nosotros hemos tenido 6 presidentes en un tiempo de más o menos 5 o 6 años, creo. O sea, eso es insólito. Eso es como para que pase a la historia como uno de los fracasos más grandes de un Estado semifallido como el que tenemos en este momento, ¿no? Creo que la llegada de Pedro Castillo, estoy totalmente de acuerdo con Diana, significó realmente un paso adelante muy importante, porque como decían las compañeras de las regiones, o sea, ese habla como uno, ese representa a uno mismo. Entonces, realmente, por supuesto, en primera vuelta yo voté por Verónica y en segunda vuelta, sin ninguna duda, por supuesto, voté por Castillo, ¿no? Pero obviamente eso es lo que tenemos también que analizar. Fue un gobierno realmente desastroso, de muchas formas. Sin embargo, creo que ese intento tan descabellado de golpe de Estado que tuvo, que duró 2 horas, no podemos dejar de al mismo tiempo decir que eran 2 golpes de Estado. Este golpe de Estado frustrado y muy, muy, muy mal hecho, inoportuno, y un golpe de Estado permanente de 18 meses por parte del Congreso, primero diciendo de que había fraude y después, bueno, tratando de vacarlo desde la primera movida, incluso cuando todavía sus errores no eran tan evidentes. Yo, que estaba bastante crítica en un momento, me acuerdo que lo he defendido profundamente, porque cuando los insultos eran racistas, de un racismo realmente denigrante, ¿no? Entonces creo de que esa es un poco toda la complejidad de la presencia y el gobierno de Castillo, ¿no? Y aprovecho para decir además 2 pequeñas cosas en eso, porque hay como aparentemente 2 ganancias democráticas que se frustraron. Una, un presidente que venía de las regiones, que venía de lo popular, que venía de las organizaciones sindicales, etcétera, y que era reconocido por eso por una gran mayoría del país, y que termina como termina. Y una primera mujer presidenta que nosotras las feministas siempre hemos querido, pero por supuesto, es decir, un cuerpo de mujer no te garantiza un pensamiento transformador ni democrático de mujer. O sea, que esa primera presidenta que se quede como primer fracaso de las mujeres para llegar a entrar en una política como la que tenemos en estos países, ¿no? Antidemocrática, corrupta, y etcétera, etcétera. Bueno, creo que lo que también hay otra cosa que me parece importantísima. O sea, este es como dicen algunos, como Beto Adriancén y Sinesio López, este es un movimiento democratizador y plural. O sea, no es cualquier cosa que el sur entero se esté movilizando, sea por la toma de Lima, con Lima, el general Lima, pero toda la costa, ¿no? Pero es concentrado en Lima, con un centralismo racista, excluyente, que ya Diana lo ha dicho con mucha claridad, ¿no? Creo que es una voz colectiva, ¿no? Que en el pasado estaba un poco más dispersa, que por algunos momentos históricos ha surgido, pero que ahora surge con una fuerza, una indignación y una resistencia realmente impresionante. Es cierto que hay desmanes, o sea, obviamente que hay desmanes, están metidos los informales, están metidos la gente cercana a Sendero, están metidos los narcotraficantes, pero eso son los costados de una dimensión al centro que es absolutamente potente, ¿no? Pero ese es el argumento que está usando el poder, ¿no? Yo decía que era un gobierno cívico-militar con corte terriblemente autoritario, pero ya Diana me lo está poniendo como dictadura, pues tampoco lo voy a defender de ninguna manera, ¿no? ¿Cuáles son las posibles salidas? O sea, yo creo que
el problema es de que no es, como les decía al comienzo, no es cualquier crisis, ¿no? Es la expresión de una tragedia histórica, para lo cual no hemos sabido encontrar soluciones y que es necesario que ahora nos pongamos a pensar, ¿no? Por un lado, yo creo de que esta consideración del Estado-nación hay que simplemente borrarla del mapa. Somos un país multilingüístico, multiétnico, multicultural, frente a un Estado profundamente colonial, profundamente racista, profundamente olvidado de los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruir un Estado de Derecho, ¿no? Que recupere la democracia no solamente como forma de gobierno, sino como cómo fortalecer el derecho y la ciudadanía de todas y todos, que es lo que la gran falencia en este país, ¿no? Y cómo logramos, y esto para mí es realmente muy importante, cómo logramos que una izquierda conservadora y reaccionaria que no nos representa sea capaz de ponerse de al lado y al mismo tiempo cómo hacer con otra izquierda que es más democrática, más cercana seguramente a muchos y muchas de nosotros, y que sin embargo está desdibujada y desconcertada. Es decir, en este momento recomponer el diálogo entre las personas y las fuerzas que han pensado el país en diferentes momentos y ahora quieren dar este salto para pensarlo en estas nuevas condiciones, tiene que pasar por realmente una revisión profunda de lo que es la izquierda en este momento, en el Perú, por supuesto, ¿no? Pero que está ligado a lo de América Latina, y yo realmente lo digo porque siempre lo digo, una izquierda que es capaz, como en el foro social, el foro de Sao Paulo, de considerar que Ortega de Nicaragua sigue siendo de izquierda, es realmente una aberración total y absoluta. Bueno, entonces, y creo de que otra de las cosas es cómo enfrentar, ¿no? La militarización y la terrible represión, el discurso que están levantando los militares. Fíjense, y esto lo digo porque justamente ayer con mi hermano estuve discutiendo porque él está en una posición terriblemente conservadora. Y ustedes saben, los que no saben, pero les cuento, mi papá fue militar y fue un militar reconocido, llegó a general de división, etcétera, etcétera. Y él, en un momento determinado, estuvimos en Chocope, en Trujillo, donde estaba Casa Grande, las grandes industrias azucareras. Y la movilización que hubo en un momento fue tan tremenda que los militares fueron, mi papá era comandante, fueron y, bueno, pararon, o sea, cuando mi papá volvió a la casa, lo primero que nos dijo, esos que están peleando tienen razón. Y entonces nosotros tuvimos que pararnos ahí para evitar de que pasen más allá y que tengan problemas, pero realmente tienen toda el derecho del mundo de ponerse. Entonces yo le dije a mi hermano, con eso hemos crecido. Y entonces me dijo, no, que yo estaba inventando las cosas. Bueno, en fin, pero perdonen que se los cuente, pero mi pelea ha sido ayer, yo me quedé enferma. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es fundamental ampliar las alianzas, ¿no? Las alianzas y las coaliciones, ¿no? Y creo de que hay una clase media progresista que tenemos que recuperarla, que tenemos que evitar que la derecha la coja. Esta clase media baja o esta clase popular que vota por la derecha es algo que está aquí permanentemente. Lo tenemos en Lima, lo tenemos en las diferentes regiones del país, pero también es impactante ver estas movilizaciones increíbles desde Puente Piedra, desde San Juan del Lurigancho hacia la toma de Lima, que a mí me pareció realmente que era algo como súper importante, ¿no? Creo que entonces estas alianzas, o sea, primero esclarecer nuestro horizonte y hacer alianzas de izquierda, por supuesto, y de centro izquierda también, ¿no? Y fortalecer un centro que en este momento simplemente desapareció. Y por eso es que la ultraderecha tiene la fuerza que aparentemente tiene en este momento, ¿no? Lo de la Asamblea Constituyente, Diana. 2 minutos, Gina. ¿Ah? 2 minutos. Ya, gracias por decir que tenemos que
darle contenido, porque si no realmente aparece como muy complicado. Es un proceso fundamental. Tenemos que cambiar esa constitución que tenemos, pero tiene que ser un proceso a construir y asentar. Tenemos el ejemplo de Chile, que fue tan extraordinario y simplemente quedó frustrado por el nivel de fuerza de la derecha para eso y algunos errores cometidos también, ¿no? Creo que terminar con el parlamentarismo como fuerza política que gobierna es fundamental, o sea, volver a un equilibrio de poderes. Esto parece como muy eh, liberal, pero creo que es fundamental, porque lo que está haciendo el Parlamento es realmente una barbaridad, es tirando el país por la borda a todos los niveles, ¿no? Creo que la descentralización democrática sin corrupción es otra de las... Y creo que la reflexión más profunda es sobre realmente cómo ir para adelante recuperando una mirada de democracia mucho más amplia, mucho más política, mucho más plural, mucho menos, o sea, nada de racismo ni mucho menos, ¿no? Mucho más feminista también. Hay sitios donde las democracias se definen como feministas y a mí me parece que es realmente muy importante, ¿no? Porque si no pasa lo que ha pasado, en este momento está la fragmentación en la política que tenemos a un alcalde que con 20% de los votos llegó a ser alcalde de Lima, que es uno del Opus Dei, que al mismo tiempo cerró totalmente la gerencia de la mujer, que estaba haciendo un trabajo extraordinario, y lo puso como subgerencia y tiró afuera el trabajo con las diversidades sexuales LGBTTI y con las trabajadoras sexuales. A eso estamos llegando. Bueno, para afuera, y ahí termino simplemente, es asombrosa la movilización frente a embajadas, en comunicados, en gobiernos que condenan la represión, incluso los demócratas de Estados Unidos que están diciendo en este momento hay que pararla esto, qué sé yo, la OEA, etcétera. Sin embargo, eso no es suficiente. Entonces yo me imagino que con el nivel de fuerza que tenemos en estas dimensiones de solidaridad, podríamos hacer algo muy potente a nivel, por ejemplo, en un solo país, o sea, no, en muchos países al mismo tiempo algún tipo de acción, algo que realmente marque y ahí ver cómo lo seguimos, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar toda esa fuerza que nos está viniendo de afuera, de tanta solidaridad y tanto apoyo para realmente convertirlo en una fuerza que sea visible y que tenga voz también frente a todas estas cosas. Finalmente, Perú es parte de América Latina y eso tenemos que recuperarlo también profundamente. Nada más. Muchas gracias, Gina, por seguir las reflexiones de Tika e insistir en el carácter histórico, estructural de esta crisis que ya no podemos llamar crisis, ¿verdad? Va mucho más allá de ello y por lo tanto las soluciones quizás deben ir mucho más a lo que ya existe en cuanto a nuestras instituciones y nuestras narrativas y miradas políticas y quizás ahí nuestro siguiente invitado puede seguir un poco la reflexión sobre las salidas y en qué medida las instituciones que tenemos pueden dar una salida real a lo que está sucediendo. Entonces vamos a seguir con Roberto Espinosa, sociólogo también, si no me equivoco, de la Red de Descolonialidad y Autogobierno, asesor desde hace mucho tiempo de organizaciones indígenas y comunitarias en el país, y también para mí siempre una de las personas que más ha llevado a la práctica el pensamiento de Aníbal Quijano, construido en distintos espacios colectivos, y eso es también un mérito muy importante. Adelante, Tito, tienes unos 12 minutos también. Gracias. Y como decía Aníbal, no importa ser minoría de uno. El mejor homenaje y fraternidad a esta masacre es ser sincero, claro, preciso y sacar lecciones profundas, ¿no? Coincido con varios puntos señalados por Gina y Diana, pero no coincido en otros. Y vamos a tratar de ser explicativos porque 12 minutos son muy pocos. Y voy a ser un poco telegráfico, ¿no?
En el Perú no estamos viviendo un conflicto revolucionario, nada de eso, sino un rechazo popular, una rebelión popular a las mafias del Congreso que controlan al gobierno. Nada más y nada menos tampoco. Segundo, la capacidad represiva del Estado ha demostrado ser mayor, mucho mayor que la capacidad de movilización popular. No es casual que tengamos más muertos que todas las rebeliones de Chile, de Colombia, de Ecuador en tan solo mes y medio. No es casual que estén disparando bombas lacrimógenas al cuerpo y balas, ¿no?, a gente que está pasando por ahí. Y van a seguir haciéndolo. Van a seguir haciéndolo. Porque a pesar que no es una revolución, en el ambiente político que se vive, se señala de que quieren tomar el poder. Y como quieren tener el poder, bala, bala y bala. Tercero, otro punto, así lo estoy, disculpen que lo haga de manera telegráfica, porque quiero centrarme en la segunda parte, las alternativas, ¿no? La colonialidad del poder, la estamos viviendo con dolor. ¿Qué significa colonialidad del poder en el Perú? Que el racismo patriarcal en el Perú es profundo, profundísimo, sangriento, mucho mayor que el clasismo. No estamos en una rebelión sindical. Están matando a quechuas, aymaras, porque son personas inferiores que se han atrevido a rebelarse. Y ese racismo viene no solo de la colonia, no solo de las haciendas, está alimentado todos los días, ¿no? Otro punto, tenemos un macartismo, un fascismo racista, anticomunista, latente, generado por el fujimorismo, hace 20 años atrás, alimentado por Sendero. Sendero es cómplice también de esta masacre. Y luego alimentado por la derecha patriarcal. Con mis hijos no te metas ha sido el mayor trabajo de base que ha hecho la derecha en los barrios, en los pueblos, juntando el rechazo a la diversidad sexual con la palabra izquierda. Y este fascismo anticomunista ha sido acelerado por el señor Castillo y por Vladimir Cerrón. Son corresponsables de lo que estamos viviendo. Lo primero que hicieron al llegar al poder no fueron trabajar por la Asamblea Constituyente, falso, ni Castillo ni Cerrón. Si uno lee el programa de gobierno de Vladimir Cerrón y del primer Bellido, eran patriarcales, machistas, ecocidas, genocidas. Está escrito. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Poner a exsenderistas en los ministerios. Sabiendo que el Perú tenía una herida muy grande por lo que se vivió. Y esos ministros no se dedicaron a hacer revolución, se dedicaron a robar. 5 letras, a robar. Y eso le ha dado el pretexto a esta masacre. Tenemos una izquierda lumpen. Se habló de una izquierda reaccionaria, hay una izquierda desconectada, yo diría una izquierda lumpen, corrupta, patriarcal, antiambiental. Pongo un ejemplo de Castillo y Cerrón, de toda esta izquierda. La educación bilingüe intercultural, muy brevemente. ¿Qué hizo Castillo en el poder? Lo que hizo Castillo fue dar una norma para quebrar la educación bilingüe intercultural, que es una lucha histórica de los pueblos indígenas. ¿En qué consistió? Una norma en la cual decía, no es necesario hablar la lengua materna para enseñar a niños. ¿Y por qué lo hizo? Para dar trabajo a su clientela sindical. Igual que Evo Morales cuando dijo, yo nunca dije fue que era indígena, soy sindicalista cocalero, y es verdad, porque ha promovido eso en Bolivia, y en el Perú igual. Castillo fue sindicalista magisterial, y el logro, entre comillas, de su gobierno es haber reconocido a un pedazo de su TEP y haber dado esa norma por la educación bilingüe, quebrándola para dar trabajo a su clientela. Eso fue. Pero fue parado por los ayánicas que bloquearon la carretera central. Eso no hay que olvidar. Castillo fue anti-indígena. Por favor.
favor, era rondeo y sindicalista magisterial, punto. Y le encontraron $20,000 en el baño a sus asesores en Palacio de Gobierno. Fue una estafa política para el país que justifica la masacre, acompaña la masacre, facilita la masacre. Tenemos la penetración, y me estoy extendiendo mucho en el diagnóstico, y avísame, Rafa, ya no a los 12, sino a los 7, por lo menos para hablar de lo más importante que son las salidas. Hay una penetración de mafias ilegales en las derechas y en las izquierdas, en todas. Coca, oro, madera, transporte público. Esto es gravísimo en el país. Y esas mafias, ahora hay 56 muertos, principalmente del sur, hechos aymaras, pero no olvidemos los 20 muertos en la Amazonía en tan solo 3 años últimos por estas mafias, ¿eh? Que han penetrado la política peruana. Si te concluyo el diagnóstico, como dijo Gina, y comparto eso, dijo, este violentismo está en los costados de esta lucha, ciertamente, pero existe, es minoritario, está a los costados. No se justifica, no se puede callar quemar a un policía, por favor. Quemarlo vivo, muerto, no puede ser, o apedrear ambulancias. Y eso no lo digo por impresionar, sino porque está en los costados, pero se meten al centro. Están en los costados, pero entran a obstruir la salida política. Y voy a pasar a las salidas políticas. Lo primero, en honor, con el dolor que tenemos por esta masacre, es parar el gatillo. Punto. Lo primero es parar la muerte, el gatillo fácil que pretende seguir. Segundo, esta lucha popular ya logró que no se queden hasta el 2026. Tampoco se puede vivir de decir no logramos nada. Ya se logró que no se van a quedar hasta el 2026. Ahora lo que falta es que las elecciones sean ahora, este año, octubre o el mes que sea. Y recuerdo de tantas luchas, hay grandes líderes nos enseñaron de que el trato directo se hace en el punto más alto de una lucha, no cuando está de bajada, no cuando la gente comienza a regresarse. Hay que entrar a esa discusión. Hoy tenemos una sesión que se ha suspendido 4 días, donde hay un peloteo entre la derecha y la izquierda para el tema de las elecciones, del adelanto de elecciones. Encima del cementerio están repartiendo cartas, jugando a la baraja. Eso es inconcebible. Derecha e izquierda. Todas las izquierdas, incluida la desconcertada, porque están condicionando las elecciones ahora a la constituyente, al referéndum, a que copamos el Jurado Nacional de Elecciones. No puede haber, y están calculando que sea complementaria, que sea nueva. ¿Qué están discutiendo? La reelección. Porque salvo la curul y el sueldo, todo es ilusión. Tenemos una de las peores izquierdas del continente. Y eso hay que decirlo claramente. No se puede condicionar a liberar a Castillo. Y debe tener un juicio justo. Y ese es un gravísimo error de López Obrador. Un gravísimo error de Petro en Colombia. Un gravísimo error del MAS, porque se les agradece su solidaridad con el Perú contra la represión, pero de ninguna manera el estar alimentando la mentira de que este pueblo quiere liberar a Castillo. Por favor, si siguen con ese cuento, están obstruyendo la salida política y el Perú termina siendo peón otra vez en su juego geopolítico, porque el problema de Evo es que tiene pelea con el actual presidente y quiere salir de su crisis política interna, ¿no? Hablando de Perú, que vamos a hacer movilización de Perú. Por favor, esta izquierda instrumental no debe quedar atrás. Necesitamos misiones políticas y sociales. ¿Por qué no vienen al Perú? Los compañeros de Europa, de México, de partidos, tienen que venir al Perú porque esta masacre va a seguir, pretende seguir. Necesitamos la aplicación. La OEA no se puede quedar en el discurso y recién hablan después que permitieron la masacre por más de un mes. La aplicación de la Carta Democrática, tiene que venir la OEA acá.
estoy ya en las propuestas a los compañeros que viven fuera del Perú, persistir en la acción internacional del juicio y sanción de lesa humanidad. Si esto queda en la impunidad, la fractura social va a ser gravísima en el Perú y no va a bastar las fuerzas peruanas. Necesitamos que se enjuicie a la carnicera, ¿no? La carnicera Dina Boluarte, Otárola, sus ministros y los medios, ojo, los del Congreso y los medios de comunicación que han asusado. El delito de lesa humanidad, de represión generalizada, está sustentado y hay cómplices directos e indirectos. Esto tiene que ser sancionado. Otro punto. Los 56 muertos y más de 1000 heridos tienen familia. Y eso es una herida también que queda en el pueblo. Por lo tanto, es importante organizar una acción internacional sostenida para proteger, apoyar, ¿no? Porque eso genera consecuencias políticas. Luchamos y nos abandonan, ¿no? Ponemos los muertos y nos abandonan. Voy cerrando, Rafa, Dale. antes que me saquen la tarjeta roja. Aníbal decía, no se puede vivir con el Estado, perdón, no se puede vivir sin Estado y sin mercado. Y tampoco se puede vivir con el Estado y con el mercado. Entonces, ¿qué? Estamos adentro, tenemos que estar adentro de este Estado, de este mercado, pero siempre, siempre en contra, hacia afuera. La mejor lección es que el Estado-Nación fracasó, es un viejo, decrépito, inútil, sangriento, tirano. No podemos seguir alimentando el Estado-centrismo. Y gran parte de la intelectualidad de la izquierda está viendo cómo se acomoda para poder tener una curul o tener un ministerio. Esto realmente es una tragedia muy grande. Este Estado-Nación fracasó y es importante avanzar entonces. Si este Estado fracasó, necesitamos hacernos cargo. Y por eso los pueblos indígenas, amazónicos, han dicho, hasta aquí nomás. Vamos a avanzar en nuestras formas de autogobierno. Hay 10 autogobiernos en marcha en la Amazonía. Y se espera que los quechuas y los aymaras, que en varios momentos de historia han avanzado hacia eso, nuevamente son frenadas, como ahora, para apoyar a Antauro Humala, que acaba de decir que la mejor izquierda que ha tenido el Perú ha sido Sendero. Esto ya es increíble, el nivel de maniobra que puede haber. No hay salida con este estadocentrismo y necesitamos avanzar urgentemente para que los autogobiernos territoriales avancen y también en la ciudad. Esta fractura social profunda no se va a solucionar, aunque parezca contradictorio. Necesitamos elecciones ya, pero no se va a solucionar con las elecciones. Tampoco con la constituyente, ¿no? Hagamos las encuestas. La gente está queriendo una constituyente y van a estar a favor del patriarcado, a favor del patriarcado. Veamos el caso de Chile, ¿no? Ya lo mencionó China y el caso de Bolivia. Entonces, concluyo, compañeros, señalando de que el horizonte de sentido de avanzar a la descolonialidad del poder y el autogobierno territorial es la mejor lección y la lección sustantiva que podemos sacar de este cementerio nacional alimentado por mucha historia, pero basta ya de dar vueltas una y otra vez alrededor del Estado, de este estadocentrismo. Gracias. Disculpen que me haya pasado unos minutos. Gracias también a Roberto. Vamos a ir a la última fase de este conversatorio. Si alguien tiene preguntas, los puede poner en el chat del Facebook. Tengo algunas preguntas aquí ya recolectado que les voy a comentar. Y obviamente, no, interesante la perspectiva de Roberto en cuanto a acciones muy concretas que se puede tomar y también en cuanto a en qué medida podemos encontrar salidas, ¿no es cierto? Y ahí va una primera pregunta que viene del compañero Raúl Sivecki, a quien todos lo conocemos, que pregunta, ¿por qué cuesta tanto pensar en salidas de este escenario que no pasan por el Estado, por elecciones y las instituciones existentes? Sabiendo, como argumentaste, Roberto, que
es difícil que estos llevan a otra cosa que quizás apaciguar las cosas, sacar fuera a quienes deben ir fuera, pero soluciones reales, ¿no? Hay que ver. ¿Por qué cuesta tanto pensar en otras alternativas y cuáles pueden ser? Voy a comentar algunas preguntas y regresamos a los ponentes con sus respuestas. Segunda pregunta para nuestros invitados, y quizás aquí Diana es uno de quien puede comentar más, ¿no? ¿Cómo se explica este nivel de movilización tan fuerte, más que todo en el sur del país, sin que parece ver organizaciones o partidos o sindicatos que los organizan o los dirigen, ¿no? Quienes hemos estado en algunas protestas hemos visto también que no hay una fuerte descentralización en ello. Entonces, ¿qué explica esta fuerza y qué rol en ello juegan el tejido comunitario que sigue existiendo en gran parte del país? Y una tercera pregunta que veo por aquí, creo que tanto Roberto como Gina se refirieron a ello, que tiene que ver con digamos, las demandas, las exigencias desde afuera del país, ¿no? Hay la sensación de que algunas instituciones han empezado a moverse un poco, ha habido algunas declaraciones, pero muy tibias, ¿no es cierto? Y algunos inclusive muy cuestionables, como el posicionamiento de los Estados Unidos, de Canadá, hace poco también, pero inclusive países más comprometidos, diría yo, con la democracia, su lenguaje es muy tibio, ¿no es cierto? Y las exigencias que vienen de las instituciones internacionales, sabiendo que han muerto más que 50 personas, ¿no? Y estamos ante una masacre, como han dicho, sigue siendo poco. ¿Qué se puede hacer frente a ello, ¿no? ¿Qué acciones concretas se pueden tomar? Gina habló quizás de una suerte de acción mundial o una día de acción en solidaridad con el Perú. ¿Qué ideas, propuestas tienen? Última pregunta, y voy a regresar con ustedes, tiene que ver con el tema de los medios de comunicación. Se percibe también de que la crisis de Perú poco a poco ha ido entrando en algunos medios internacionales, ¿no? Como el New York Times, El País, que inclusive han tenido cobertura bastante crítica. No es así con los medios peruanos e inclusive quizás en la región. ¿Qué hace falta para ello? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede difundir más la situación? Bueno, con estas preguntas regresamos a nuestros invitados y empezamos con Diana, ya que ella tiene que salir dentro de poco. Y bueno, sugerimos unos 3 a 5 minutos para sus reflexiones finales, también respuestas a las otras intervenciones en el caso que desean. Adelante, Tika. Listo, gracias, Rafa. A ver, primero, yo creo que es muy valioso de que se diga con todas sus letras que efectivamente, como lo ha mencionado Roberto, el Estado-Nación ha fracasado, ¿no? Esta es una evidencia más, no es novedad. Y en ese sentido, la Asamblea Constituyente, que podría abrir otra conversación extensa, no garantiza, pero en tanto abre la posibilidad, creo que es una demanda que va a seguir, que está canalizando mucho más que incluso antes de iniciado estos últimos meses de movilización. No era tan presente, creo que estos meses de movilización han empezado a hacer que la Asamblea Constituyente, en tanto se ejerza de forma popular, bueno, esa sería la expectativa, pueda canalizar esta necesidad de todavía siquiera agotar la posibilidad de ser parte de una gestión de gobierno donde integre al sur. ¿Ya? Intento decir, es como nuestra última esperanza de que el gobierno nos considere en la gestión del gobierno, en la administración de los recursos y de los bienes comunes. No es que haya un proyecto, me estoy metiendo en un tema delicado, lo sé, pero no es que haya un proyecto de secesión como tal formulado, no, no va por ahí, pero sí existe una necesidad, y la comparto totalmente, de que dejen de gobernar sin nosotros, y eso implica no solo un par de proyectos, paquetes de políticas públicas, ¿no? Implica a nivel político girar la actuación política desde otro lugar, trabajar desde otro lugar, ¿no? En ese sentido, es simbólico, pero simbólico mostrado con acciones concretas, ¿no?
Por ejemplo, en lugar de criminalizar la capacidad comercial de Juliaca y de Ilave, habría que integrarla, si quieres, al proceso productivo nacional, ¿no? Aunque tengamos un cuestionamiento sobre el modelo desarrollista que os explica, está bien, pero más allá de esto es una capacidad productiva que hoy en día sigue siendo criminalizada y no considerada, ¿no? Y que en este contexto, si ustedes se fijan en todos los comentarios de las redes sociales y especialmente más urbanos, se han dedicado a lo que es a criminalizar la idea de, es que seguro la solidaridad Juliaca o la solidaridad de Yarita Lisset, que es una cantante folclórica que ha apoyado un montón en este momento, es porque vienen sus ingresos del contrabando y del vender informal, ¿no? Automáticamente otra vez estás deslegitimando a tu interlocutor, negando incluso aquello desde lo cual se ha forjado, ¿no? Otro comentario que tendría que ver con lo que pregunta Raúl de por qué no podemos mirar más allá del lado estatal, ¿no? Y yo ahí coincidiría en que cuando apenas pasó lo del autogolpe de Castillo, la lectura más formalista desde Lima, desde los centros incluso académicos, de las universidades, incluso de muchos activistas, era romperse la cabeza por tratar de encontrar los checks que hagan que digan esto es un golpe o no es un golpe, ¿no? Ya, legalmente podría haber supuesto un debate y yo no me he querido concentrar en el debate jurídico, creo que no me corresponde, pero el tema es que el sentir cuando tú preguntabas en Puno en otro lado era qué bueno que interpeló al Congreso, qué bueno que respondió, ¿no? Entonces necesitamos salidas que traspasen esta lógica formalista de la democracia. Por favor, la estabilidad, la famosa estabilidad a la que vienen apelando desde hace un gobierno, funciona cuando esa estabilidad te genera alguna cobertura de derechos básicos, si quieres, y beneficios. Pero si esa estabilidad no te está generando eso, entonces la estabilidad o la gobernabilidad se vuelve una excusa para seguir violentando y negando derechos. Entonces necesitamos salidas que traspasen esta formalidad, ¿no? Entonces, ahí, perdón si sigo siendo abstracta, pero creo que es importante decir que vamos a pasar por un proceso de negociación claramente, de o aprenden a gobernar con nosotros o aprenden a gobernar con nosotros, ¿no? Hay un sentir muy fuerte de ya esto no puede retroceder, ¿no? Y la gente, de hecho, ahorita está ahogada económicamente en Juliaca, en Ilave, sostenerse las delegaciones acá es muy difícil, los estudiantes trabajan en verano para poder regresar a la universidad en el resto del periodo del año, y están sacrificando esos momentos de acumulación económica, incluso en medio de una crisis porque no llegaban las lluvias en el campo, incluso en medio estás dando lo poco que suponen tus ahorros económicos para mantenerte en este proyecto colectivo, es porque queremos ganar algo, ¿no? Y necesitamos ganar, por lo menos que aprendan a gobernar con nosotros, ¿no? ¿Qué se necesita de afuera? Denunciar la situación, apelar a los marcos normativos mínimos, es verdad, pero también yo diría dejar de creer que otra vez las fórmulas democráticas formales son las únicas y empezar a construir desde los territorios, ¿no? A mí me preocupa un poco que durante este tiempo he recibido muchas solicitudes de información de pásame el contacto de los familiares, queremos, y la confianza, de verdad, no se construye así, se necesita estar cerca a los territorios, se necesitan procesos de acompañamiento permanente y de respeto de uno a uno. Y eso en este escenario va a estar más difícil, ¿no? A mí me preocupa mucho, ahí no soy tengo tanta esperanza y con eso cierro, que si de por sí a nosotros nos ha costado mucho tratar de aprender a mirar, a ver qué les acaba, qué bueno nos puede dar el Estado y al mismo tiempo construir autonomía, como dice Roberto, y disputar cosas en nuestro territorio, en este momento volver a confiar en el Estado no puede ser una cosa automática, y tampoco en los sectores urbanos y tampoco en las organizaciones tradicionales. Había una pregunta de ¿dónde se ha generado esto? ¿Cómo se ha generado esto? Sí, efectivamente los partidos no han sido protagónicos, pero las asociaciones de mercados, los colectivos juveniles, si puedo nombrar algunas formas organizativas, las asociaciones barriales geográficamente, las 4 zonas, la zona este, sur de tal provincia, etcétera, que además preexisten por un tema de seguridad pública, porque también se juntan para ver temas de seguridad frente a los asaltos y a los robos, etcétera. Esas son las que se han activado, pero mucho más, incluso más allá de eso, los autoconvocados y autoconvocadas ha sido clave, ¿no? Y nada, tal vez cerrar, como yo me tengo que retirar justo, estoy también en otro espacio ahorita con compañeros de regiones, decir que bueno, si en mi esperanza, ¿no? Si acaso aplica la palabra todavía, es que si en más de 500 años no nos han roto el espíritu y seguimos vivos, es porque podemos seguir vivos desde el espíritu y toca cultivar acciones que también eso, fortalezcan nuestro espíritu en estas circunstancias tan jodidas, ¿no?
Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Diana, y vamos a Gina. Ya, bueno, quiero contestar dos cosas, ¿no? Lo que decía Raúl Sivechi, pasar, ¿por qué la insistencia en pasar por el Estado o no? Yo creo de que ese es un asunto obviamente para discusión, porque yo creo que jugar solo para el Estado, dejando fuera la resistencia, las movilizaciones, todo lo que aparece permanentemente en la sociedad, es realmente una falta total de de posibilidades de construir algo diferente, ¿no? Pero también es cierto de que si estamos contra la lógica formalista del Estado y la legislación, como dice Diana, tenemos que tratar de pensar, bueno, cuál es el tipo de estructura que nos permite realmente poder tener las exigencias necesarias para una vida más o menos adecuada para el conjunto del país. Entonces yo creo de que para mí el gran problema, y creo que también lo decía Roberto, es de que tanto las izquierdas como los partidos que prácticamente ya no existen, porque son o vientres de alquiler o intentos de copar el Estado para sobrevivir en vez de pensar en propuestas más amplias, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que nada llega al Estado si no se extienden públicos y presiones más amplias. Y esta es la parte de que por desgracia se ha dejado de lado, incluso estoy hablando hasta de sectores del movimiento feminista, es decir, apostar al Estado cuando hay una cantidad enorme de fuerzas sociales y políticas con las cuales uno tiene que exigir y no solamente decir que te den, ¿no es cierto? Creo de que no es además los derechos en general. Creo que obviamente lo importante es salud, educación, trabajo, etcétera, pero muchísimos más ya presentes en las luchas. Es decir, yo creo que el Estado tiene su rol en reconocer lo que está pasando y no simplemente en dar leyes según su interés. Y acá tenemos las luchas ecológicas, las luchas por otra sexualidad diferente, las luchas por el cuidado como forma de afirmación económica, la lucha por lo común como posibilidades de solidaridad y democratización. Entonces yo creo de que sí, hay formas de poner el énfasis en la sociedad y no en el Estado. Al mismo tiempo, yo siento de que el Estado que queremos en todo caso, obviamente no es ni Estado-nación, ni Estado plurinacional, tal como lo tenemos en este momento como ejemplos en América Latina, especialmente en Bolivia. Simplemente a mí no me convence para nada, porque ese es nuevamente imponer una forma tan autoritaria de pensar las diversidades del Estado que realmente tampoco nos lleva adelante, ¿no? Pero bueno, hagamos una discusión, hagamos una reflexión más activa en relación a estas posibilidades, ¿no? Lo otro, y con esto ya termino, los medios de comunicación han sido terribles. Yo quisiera saber medirlo con el resto de América Latina, porque creo de que el poder de los medios de comunicación es enorme en formar la opinión como les da la gana, ¿no? Aquí lo que han pasado en los canales oficiales o sea, los canales de la televisión es absolutamente todo lo negativo, entre comillas, de las movilizaciones, ¿no? Salvo uno que otra posibilidad han tenido por ahí, pero yo creo que sí tenemos una cantidad de medios de comunicación alternativos, que yo estoy cada vez más centrada en ellos, ¿no? Pero hablando de la televisión, había un programa bastante bueno que tenía nombre quechua ya aymara y de español, y que fue sacado hace 2 días, porque era un tipo que estaba defendiendo el derecho de la gente que estaba protestando y estaba además diciendo que no más balas ni muertos. Lo sacaron así, abiertamente, ¿no? Del canal del Estado, ¿no? Entonces, yo creo de que ahí hay una gran posibilidad de ver cómo además las mismas formas de comunicación tecnológica que tenemos con tanta fuerza, que yo entiendo poco, en todo caso, creo que tendríamos que tratar de ver cómo establecemos espacios claramente democráticos para lanzar
lo que son las propuestas, las propuestas que tenemos en este momento, ¿no? Eso. Gracias, Gina. Y terminamos con Roberto. Adelante. Sí, empezaría por esa pregunta clave. ¿Cómo es posible que haya tremenda movilización popular sin partidos, sin caudillos y sin izquierda ni gremios? Ahí hay una esencia de salida, porque existe lo comunitario, que no necesita de los partidos. Serán los purépechas de México, han dicho se puede vivir sin Estado y sin partido. Chao, cerraron todos los locales partidarios en los purépechas en Cherán. Entonces, esta rebelión popular significa de que hay un tejido comunitario, que es lo que justifica, sustenta y le da viabilidad a vivir fuera del Estado. Y paso a las reflexiones de Sibeki. Exactamente. A 25 kilómetros de Lima, 11 años, construyeron su propio autogobierno en Villa El Salvador. ¿Cómo que no es posible? Totalmente posible. 11 años. Y vino la izquierda unida, a destruirlo. Diciendo, no, autonomía, autogobierno, no, municipio. De un municipio corrupto ahora, y destruyeron el autogobierno comunitario de la comunidad urbana autogestionada de Villa El Salvador. Tenemos una izquierda que destruye también lo que el pueblo construye. Entonces, tenemos que rendir ese homenaje a las víctimas de esto. Cuando decimos el Estado-Nación fracasó, sí, bacán, fracasó, y vamos a hacer la ingeniería de ese muerto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Obviamente, el Estado va a seguir existiendo con su ferocidad. El ejemplo de los hermanos Huampís en Amazonas, en Perú. Los Huampís le han dicho al Estado, hasta acá nomás. Nosotros vamos a sudar nuestro propio poder comunitario, nuestro propio autogobierno. Pero con esa fuerza llaman a la Fiscalía Estatal para que vean cómo están desalojando a las mafias del oro. Con esa fuerza condicionan al Ministerio de Educación. Solo es posible, después de esta masacre, señalar de que el Estado hay que condicionarlo desde afuera. Insistir en esa geopolítica y esa realpolitik de prebendas dentro de la izquierda que ha producido esa izquierda lumpen, la desconcertada, la reaccionaria, va a seguir en adelante. Y creemos que no solo son los compañeros de Cherán en México, Michoacán, Oaxaca, los Capur en Brasil, ya mencioné en el Perú, 10 pueblos avanzan en esa línea, los Aguajún, los Huampís, los Candoshi, los Misquitos en Nicaragua. Por favor, no solamente veamos lo que dice López Obrador, Evo, el MAS, veamos lo que el pueblo está construyendo de diferente a este Estado-nación decrépito. Y finalmente de afuera, 3 cosas, compañeros. Vengan al Perú, ¿no? Porque hemos hecho, por ejemplo, sacamos una carta con 5,000 firmas para los relatores de la ONU, a los 6 relatores, y no pueden venir al Perú si es que no le autoriza la carnicera Boluarte. No pueden venir, pero sí pueden venir los 22 parlamentarios norteamericanos que han firmado a favor, los 70 que han firmado en Europa, vengan al Perú, porque esta masacre va a seguir. Hoy en el Congreso faltaban unos votos para aprobar las elecciones. ¿Quiénes han bloqueado los votos? La izquierda de Perú Libre. Lo ha bloqueado el partido magisterial de Castillo. Y tienen el cuajo de decir, no vamos a dar nuestro voto, sino liberan a Castillo y si es que no aprueban la Asamblea Constituyente. Entonces la Asamblea Constituyente se está convirtiendo en un pretexto para seguir manteniendo la carnicería. Eso es inaceptable. Incluso una Asamblea Constituyente en la cual podemos perder, porque no se ha hecho el trabajo de base. Están las encuestas donde dice la mayor parte de la gente que la diversidad sexual es el demonio, ¿no? Los derechos de las mujeres al aborto, ni hablar. Y vamos a perder en eso. Entonces, no puede ser. Y la tercera cuestión es, desde afuera, el juicio de lesa humanidad requiere una gran carga de alianza internacional. Tienen que pagar su responsabilidad estos carniceros. Tiene que haber, ya se ha activado la demanda en la Corte Internacional de la Haya y también en la Comisión Interamericana. Va a ser largo, no importa lo que demore, pero tienen que pagarlo. Los generales, los oficiales, los ministros, la presidenta, pero también los congresistas que han asusado y asusado día y noche
de que estos son terrucos y han terruqueado a todo el mundo para justificar la matanza. Y finalmente también las víctimas. No nos olvidemos de las víctimas. Llevamos la cuenta rápidamente, pero eso que crea heridas, desaliento. Hemos luchado, nos han masacrado y nos han abandonado. Derechas, izquierdas, gremios, todo el mundo. Eso genera retrocesos. Y frente a los medios de comunicación es fatal. Nos van a seguir ganando. Nos van a seguir ganando si es que no se construyen alternativas de redes sociales, plataformas, lo que hace Huayca, lo que hacen muchos medios, ayudan, pero es necesario más y más, porque esta avalancha de lavado mental va a continuar. Y eso, compañeros, y ojalá pues que por lo menos de nuestra parte de la red en la cual participamos de Comunidad de Autogobierno, no es que nos olvidamos del Estado, sí, nos acordamos, pero desde afuera, como señalaba Aníbal, estamos adentro, pero en contra. Vivimos adentro de este Estado, pero en contra. Y vamos trabajando desde afuera, ser realista, no hay sitio acá al anarquismo o al idealismo. Desde afuera se puede controlar. Y lo han demostrado los hermanos Aymaras de Puno. Sin partido, sin gremio, sin caudillo, cataplum, llegaron a Lima. Se puede desde afuera. Y cuando Aníbal estuvo en la fundación de la Unión de Comunidades Aymara, hace 30 años ya atrás, la Unión de Comunidades Aymara, esa era la esperanza. Pero algo ha pasado en quechuas y aymaras donde muchos antropólogos decían, no, nada de indigenismo. Ahora muchos intelectuales que han sido mencionados hablan de lo indígena, pero ellos también décadas atrás dijeron, no, eso de indígena. En Perú, aquí no hay. Aquí hay clases sociales, igual que Sendero, aquí hay solamente lucha de clases, aquí hay municipio. Ahora sí, ¿no? Es uno como nosotros, qué sé yo, pero hay que tener coherencia y hacer un balance también dentro de la izquierda de errores cometidos. Para bien que se reconozca esta existencia de un Perú originario, indígena, pero más allá de lo cultural, en los barrios de Lima y en los barrios urbanos, esta decepción del Estado que se traduzca no en una nueva ilusión a caudillos electoreros, sino que regrese esa fuerza que tuvo Villa Salvador, que tuvo Independencia, el ermitaño, para decir, ya podemos seguir dando vueltas ante este Estado masacrador y frustrador, hagámonos cargo de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro municipio, y desde ahí condicionar a este Estado, porque el Estado no se va a ir, va a seguir matando y va a seguir engañando. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Diana. Entonces, estamos cerrando. Hemos podido explorar un poco la situación actual de este colapso del régimen político peruano, de la masacre que está continuándose. Hemos escuchado sobre lo que está pasando ahora, está enraizado en una historia mucho más larga y que por lo tanto también las soluciones y transformaciones tienen que venir de estos raíces históricos, de los tejidos comunitarios, de la tradición de resistencia, pero también reconociendo de que no estamos cerca a ello, ¿verdad? Y que estamos aún en medio de esta situación en la cual las acciones de todas y todos, desde adentro del país, desde afuera, son absolutamente necesarios para, de un lado, exigir justicia para quienes han sido asesinados o dañados por la represión del Estado, y del otro lado, trabajar en la salida de ello. Muchas gracias a nombre de la Asamblea Mundial por la Amazonía y también el Pacto Ecosocial e Intercultural desde el Sur, y estamos seguramente encontrándonos en este proceso de resistencia aquí y al fin de cuentas en toda la región. Muchas gracias, que tengan un buen día. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Felicitaciones, quedó realmente excelente. Gracias. Bueno, gracias a ti, Edgardo, tú tomaste la iniciativa, así que está muy bueno. Y Lili, Abrazo. Gracias, Gracias. Lili, ahí estás, qué bueno, muchas gracias, Lili. Sí. ¿cómo se puede acceder a la grabación de Uganda? A la asamblea, sí, le pedimos la grabación
y yo creo que se podrían ver si se hacen cápsulas pequeñitas que podamos ir transmitiendo en las redes estos días también, o sea, de las cosas, de las 3 presentaciones, con cositas clave. Yo podría tratar de ayudar poquito a poco en esa edición, ver si hay alguien más que se quiera sumar. Y la Pero sería página bueno de todas web, maneras tener completa, o sea, poder divulgar completa la grabación. ella está en el hilo de la Asamblea Mundial por la Amazonía. O sea, con ese link la gente puede verla, porque queda allí me parece que va a quedar. Ahorita cuadro con Pablo si la van a dejar montada allí. Igual, cuando Sí, me pasen la grabación, yo la pongo en el canal del Pacto Ecosocial, ¿sí? Les pido, bueno, lo comento al grupo y vemos si lo podemos colocar en el canal del Pacto Ecosocial y luego hacer este trabajo de difusión en redes más pequeñitas, si les parece Ok. bien. Aquí está Pablo. Sí, Pablo. sí. Hablando de Liliana, no sé qué pasa. soy, soy José Carlos, en realidad. Como bien decías, el video va a quedar grabado en el hilo de la Asamblea Mundial por la Amazonía. Si desean poder editarlo, hacer cápsulas, versiones más cortas de las intervenciones, pues lo pueden descargar de ahí y sin ningún problema van a poder trabajarlo. Normalmente se va a quedar ahí y van a poder compartir con el link que se encuentra en la asamblea, ¿no? Del Eso, Facebook. sí, del Facebook. Sí, Gracias, José. Un abrazo y saludos. Yo también lo he dale. grabado y les paso el WeTransfer, te lo pueden bajar en mayor calidad. No hay ningún problema. Súper. Gracias, Pablo. Sí, hagamos eso con ese material. Igual lo vamos a montar en la página, en el canal del Pacto y también para que si otras redes lo quieren colocar, pues podamos difundir. Estuvieron muy buenas las intervenciones. Yo creo que hay muchas cosas allí que se pueden sacar en cápsulas también para que vayan saliendo. No, yo creo que estuvo realmente estupendo. Valió la pena la iniciativa, Lilian. Muy bueno, muchas gracias a todos. Ya nos vemos pronto. Un gran Cuídense. abrazo. Luego, chao, que les vaya bien. Gracias, Chao, grande, chao. fuerza. Cuídense. Estamos en contacto todos. Chao. Ok, Chao, chao. chao. Gusto verlos.